Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 64. El carro del infierno. Jon apareció en el estacionamiento, ante él se extendía un mar de vehículos aparentemente comunes. Los modestos automóviles, bañados por el suave resplandor de las luces del techo, contrastaban fuertemente con el extraordinario mundo del que Jon acababa de salir. Pero Jon lo sabía mejor. Bajo la apariencia de normalidad, estos vehículos eran maravillas de la alta tecnología, capaces de transformaciones que dejarían boquiabierto a cualquier persona común. Eran carros terrestres, diseñados para integrarse a la perfección en el mundo cotidiano, a la vez que poseían capacidades que rozaban lo milagroso. Ding. La misión secundaria se ha completado. Explora el cuartel general de los hombres de negro y obtén 800 puntos de penalización. Un suave tintineo resonó en la mente de Jon, una notificación del sistema que indicaba la finalización de su misión secundaria. Había explorado el laberíntico cuartel general de los hombres de negro, y este estacionamiento era la pieza final del rompecabezas. Una sensación de logro lo invadió, y se permitió un instante para respirar, recorriendo con la mirada las filas de vehículos. Su objetivo ahora era elegir una montura terrestre, un vehículo que le sirviera en su papel de Ghost Rider. ¿Pero cuál? Recorrió con la mirada el lote. Los exteriores comunes de los autos no despertaban en él el menor interés. Eran perfectos para pasar desapercibidos, pero como Ghost Rider, Jon anhelaba algo más, extraordinario. Mientras deambulaba por el estacionamiento, un par de autos deportivos escondidos en un rincón llamaron su atención. Eran elegantes, con sus exteriores negros brillantes que reflejaban las luces del techo como espejos de obsidiana. Su diseño descapotable desprendía un aura de potencia pura y libertad. Un escalofrío recorrió a Jon. Era el indicado. Transformado en Ghost Rider, Jon se acercó a los autos deportivos, su esqueleto llameante proyectando un brillo inquietante sobre los vehículos. De repente, un enjambre de agentes se abalanzó sobre él, apuntando con sus pistolas láser a su figura en llamas. «Aléjense a esos coches», ordenó el agente principal, con la voz resonando en el silencioso aparcamiento. «Son del director. Tienen los sistemas de seguridad más sofisticados del mundo. No podrán abrirlos». El Ghost Rider dirigió su mirada llameante hacia los agentes, con un desafío tácito en sus ojos. Extendió la mano, y su mano esquelética y ardiente acarició la superficie brillante del coche deportivo. El fuego infernal envolvió el vehículo, y el intenso calor anuló al instante el sofisticado sistema de seguridad. La puerta del conductor se abrió lentamente, invitando al Ghost Rider a entrar. El agente principal observaba en silencio, atónito, con las palabras atascadas en la garganta. El rugido del motor rompió el silencio cuando Ghost Rider encendió el carro del infierno. Los agentes se dispersaron mientras el vehículo en llamas se abalanzaba sobre ellos. La advertencia del agente principal resonó demasiado tarde. El carro del infierno, convertido ahora en un cometa llameante, se dirigió hacia la puerta cerrada del garaje. Los agentes solo pudieron observar cómo el vehículo en llamas, sin mostrar signos de desaceleración, atravesaba la barrera y desaparecía en la noche, dejando tras de sí una estela de fuego y un silencio atónito. «Director». La llamada urgente resonó en la oficina del director, sacando a Z de sus pensamientos. Otro agente, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, estaba parado en el umbral. ¿Qué? ¿El chico volvió a desaparecer sin dejar rastro?, preguntó Z con voz cargada de resignación. Las payasadas de Jon lo estaban llevando al límite de su paciencia. No es eso, él, balbuceó el agente, luchando por encontrar las palabras. «Suéltalo de una vez», espetó Z, perdiendo la paciencia. Sentía que a estas alturas estaba preparado para cualquier absurdo. Él se fue en tu coche deportivo», exclamó finalmente el agente, con la voz apenas audible. «¿Qué?», rugió Z, levantándose de golpe de su silla. El agente se estremeció ante su reacción. «Mi coche tiene el sistema de seguridad más sofisticado del mundo. ¿Cómo logró abrirlo?».
Resonó la voz de Z en la habitación, su incredulidad palpable. Sentía que estaba a punto de estallar. ¿Dónde está ahora?, preguntó Z con voz peligrosamente baja. Él escapó, respondió el agente con voz temblorosa. ¿Qué quieres decir con que se escapó? El cuartel general está bajo estricta vigilancia. No podría haber escapado volando ni aunque tuviera 8 alas, replicó Z, clavando la mirada en el agente. Pero, no se fue en avión. Condujo tu coche deportivo directamente a través de la puerta del aparcamiento, confesó el agente, con el rostro adquiriendo un tono verdoso enfermizo. Z soltó una serie de palabrotas, su frustración llegando al límite. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Tras un instante, volvió a hablar. Un momento, la puerta del estacionamiento está hecha de un material especial. Ni con la fuerza de mi auto deportivo se puede derribar, argumentó Z, intentando comprender la situación. El agente tartamudeó. Yo no sé cómo lo hizo. Se transformó en un esqueleto en llamas, y el coche estaba envuelto en fuego. Simplemente atravesó la puerta como si nada. El coche ni siquiera parecía estar dañado. Así que me estás diciendo que, aunque el coche estaba en llamas, no había daños visibles, preguntó Z, frunciendo el ceño con confusión. El agente asintió. Sí, eso es exactamente lo que pasó. Z se dejó caer en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Cómo es posible? No conozco a ningún extraterrestre capaz de semejante hazaña. Desafía toda lógica. Tras un instante, alzó la cabeza y dio una orden severa. Den la alerta nacional. Quiero que lo capturen a toda costa. Si no es posible capturarlo, será abatido en el acto. De repente, la supercomputadora frente a Z cobró vida. Oye, Z. ¿Puedes oírme? El rostro de J apareció en la pantalla, y su voz resonó por toda la habitación. Z espetó. ¿Qué quieres? Tranquilo, Z, respondió J, sorprendido por el arrebato de Z. En ese momento, yo intervino con voz tranquilizadora. Director, ¿por qué no se toma un descanso? Yo me encargo de esto. Una vez que Z se hubo marchado, o se dirigió a J. Me disculpo por el comportamiento de Z, J. Hemos tenido un día complicado en la sede. Respiró hondo y luego preguntó. ¿Y ahora qué has encontrado? J respondió. Es una nave espacial de clase C del ejército de Kilotia. Selena, exclamó. ¿La exnovia de Z? Bromeó J. Posiblemente respondió, es la reina de los Kilotianos, empeñada en destruir el planeta Zarta en su búsqueda de su luz. J frunció el ceño. ¿Qué clase de luz la impulsaría a destruir un planeta entero? La luz de Zarta respondió. ¿Y qué es eso? Preguntó J. No está en la Tierra, de eso estoy seguro, dijo O, con el ceño fruncido pensativo, ya hemos tratado ese tema. Está claro que no lo manejaste tan bien como creías, replicó J. Eso es, lamentable, suspiró. Hace 25 años, el pueblo Zarta vino a la Tierra para ocultar la luz que podía salvar su planeta. Pero al hacerlo, se arriesgaron a arrastrar a la Tierra a su conflicto con los Kilotianos. Capítulo 65. Siempre quise probar esto. La voz de J resonó en la habitación de mármol blanco, con un dejo de incredulidad en sus palabras. No autorizamos esto, ¿verdad? Su mirada estaba fija en la pantalla holográfica, que mostraba la caótica escena de los Zarta enredados en una maraña de tentáculos. O, de pie a su lado, asintió solemnemente. En efecto, no lo hicimos. Z les ordenó explícitamente a los Zarta que se guardaran sus problemas para sí mismos. Su voz era tranquila, un marcado contraste con el caos que se desarrollaba en la pantalla. J exhaló un suspiro que parecía cargar con el peso del mundo. Oh, hay una nave espacial kilotiana estacionada en Central Park. ¿Estamos completamente seguros de que la luz de Zarta no está allí? La mirada de Ono se apartó de la pantalla. No puedo estar segura, J admitió con voz firme. Pero Z confió este asunto a sus mejores agentes. Eran los mejores que teníamos. Los ojos de J se entrecerraron, una chispa de determinación se encendió en ellos. Entonces, ¿por qué no se lo preguntamos nosotros mismos? O negó con la cabeza, con un atisbo de arrepentimiento en la mirada. Me temo que eso no es posible. J frunció el ceño. ¿Está muerto? O soltó una risita seca y sin humor. No del todo. Ahora trabaja en la oficina de correos.
La expresión de Jota se congeló, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. El correo se ha apagado. Sí, tu antiguo compañero, K confirmó O, con la voz cargada de arrepentimiento. Si Selena lo encuentra primero, estará prácticamente muerto. El destino de la Tierra está en sus manos, es una pena que hayamos tenido que borrarle la memoria. La voz de O se endureció, su mirada se encontró con la de J. Tráiganlo de vuelta. Inmediatamente. J estaba a punto de terminar la llamada cuando la voz de O lo detuvo. Espera, JJ frunció el ceño. ¿Qué pasa? La mirada de O era pensativa. La persona que trajiste hoy temprano. ¿Cuál es su historia? J se encogió de hombros, con un ligero tono de fastidio en la voz. ¿Cómo voy a saberlo? Lo arresté por tus órdenes. La mirada de O no vaciló. Parece que se dejó atrapar. Ha causado un gran revuelo en el cuartel general. Han saqueado las armas del Departamento de Tecnología, robado una cantidad considerable de datos de inteligencia e incluso se ha llevado el coche de lujo privado de Z. Varios agentes resultaron gravemente heridos, pero por suerte, no hubo víctimas mortales. Los ojos de J se abrieron de par en par, la sorpresa se reflejó en su rostro. ¿De dónde salió esta? La mirada de O era firme. Bueno, lo trajiste aquí. De todos modos, es una amenaza. Z lo ha incluido en nuestra lista de los más buscados. Tú y K deben priorizar la luz de Zarta. Si se lo encuentran, captúrenlo o mátenlo si es posible. Pero recuerden, la luz de Zarta es su objetivo principal. ¿Entienden? J asintió, con una expresión de férrea determinación reflejada en su rostro. Entendido. En el bullicioso corazón de Manhattan, John se encontraba al volante de un coche de lujo, una adquisición reciente que rápidamente se había convertido en su mayor orgullo. El vehículo, hechizado por el fuego del infierno, estaba ahora bajo el control absoluto de John. Con solo pensarlo, podía desactivar su sistema de posicionamiento, haciéndolo prácticamente invisible para los hombres de negro. En el salpicadero había una pantalla que mostraba la imagen de una criatura alienígena. Su piel era de un marrón intenso, su cuerpo grotescamente obeso y tentáculos brotaban de cada parte imaginable de su cuerpo. Junto a ellas mostraba la información del alienígena. Nombre: Amizettatar Galaxia. Galaxia Carolo delitos: violación, secuestro, encarcelamiento, tortura, asesinato. John entrecerró los ojos mirando la pantalla, esforzándose por pronunciar el nombre del alienígena. ¿Qué? C. Tártaro. Finalmente se dio por vencido, encogiéndose de hombros con desdén. Olvídalo, te llamaremos Tártaro. De todas formas, no estarás por aquí mucho tiempo. Con una sonrisa burlona, dio media vuelta, cambiando de rumbo. De repente, se le ocurrió una idea que le hizo fruncir el ceño con confusión. ¿Por qué no atraparon antes a este canalla? ¿Ha estado suelto todo este tiempo? La información que tiene aquí es increíblemente detallada. John expresó sus dudas en voz alta, pero no se detuvo en ellas. En cambio, pisó el acelerador y el lujoso coche se lanzó hacia adelante a toda velocidad, dirigiéndose hacia su objetivo. En una habitación de motel sin pretensiones, enclavada en medio de la expansión urbana, un hombre y una mujer entraron con paso despreocupado, y sus risas resonaron en el silencio de la habitación. El hombre, Jimmy, era sorprendentemente apuesto, con un aire de sofisticación refinada, mientras que la mujer era una visión seductora, con una figura escasamente vestida que recordaba a una bailarina de club nocturno. Jimmy. ¿Este es tu sitio habitual? Está tan limpio. Exclamó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Jimmy soltó una risita, con un brillo travieso en los ojos. ¿Me ayuda a mantener mi fachada humana?, bromeó. La mujer frunció el ceño, desconcertada. ¿Qué dijiste? Jimmy la despidió con un gesto de la mano, con una sonrisa despreocupada en el rostro. Nada, no te preocupes. Se encogió de hombros y se inclinó para darle un beso en la mejilla. Espérame en la cama, cariño. Necesito retocarme el maquillaje. Mientras ella desaparecía en el baño, Jimmy la observó alejarse, con la mirada nublada por la incertidumbre. Se llevó la mano a la cara. Su piel estaba extrañamente suave, casi como si pudiera desprenderse con un simple tirón. Se frotó el rostro, sintiendo cómo la piel se deformaba bajo su tacto. 20 minutos después, la mujer salió del baño, recién maquillada. Jimmy ya la esperaba en la cama, sentado erguido, sin intención de acostarse. Ella se unió a él con voz suave y tranquilizadora. ¿Qué te pasa, cariño?
Si algo te preocupa, puedes contármelo. Normalmente no ofrezco este servicio, pero por un pequeño extra, puedo escucharte. Jimmy guardó silencio un momento antes de hablar finalmente. Si no fuera humano, sino un extraterrestre, ¿seguirías durmiendo conmigo? La mujer se quedó perpleja, y su risa resonó. ¿Por qué hablas tan raro, cariño? La mirada de Jimmy era intensa. Respóndeme. ¿Sí o no? Dudó un momento y luego asintió. Por supuesto, cariño. No te rechazaría bajo ninguna circunstancia. Los labios de Jimmy se curvaron en una sonrisa. ¿De verdad? ¡Qué bien! Dicho esto, se llevó las manos a la nuca y las metió entre su cabello. Lo que sucedió a continuación fue digno de una película de terror. La cabeza de Jimmy se abrió de golpe, y una masa de carne marrón se retorció. Su piel humana se desprendió, revelando una grotesca forma alienígena cubierta de tentáculos. ¡Ah! La mujer gritó, su terror era palpable. Intentó huir, pero el alienígena fue más rápido. Sus tentáculos se extendieron, la envolvieron y la arrastraron hacia atrás. Mentirosa. Rugió, con la voz llena de rabia. La obligó a mirarlo, con un gruñido amenazador. Dijiste que no me rechazarías. Amo a las mujeres humanas. Las amo, pero ¿por qué ustedes no me aman? Por favor, déjenme ir. Suplicó, con la voz quebrada por el miedo. Tengo una hija que criar, por favor. No. Gritó el alienígena. Debes pagar por tu engaño. Sus tentáculos se apretaron a su alrededor, uno de ellos rodeándole el cuello. Ella forcejeaba, jadeando en busca de aire, mientras su visión comenzaba a nublarse. ¡Bum! De repente, la puerta estalló en llamas. Cuando el humo se disipó, una figura apareció en el umbral. Una calavera llameante por cabeza, vestida de cuero, con una pesada cadena alrededor del cuerpo. El Ghost Rider había llegado. El alienígena soltó a la mujer por sorpresa, y ella se desplomó al suelo, jadeando. La mirada del Ghost Rider se posó en ella, y negó con la cabeza, indicándole que se marchara. Ella lo miró con miedo y huyó, dejando al Ghost Rider a solas con el alienígena. ¿Te atreves a dejar escapar a mi presa? Rugió el alienígena, abalanzándose sobre Ghost Rider. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Ghost Rider sacó una pistola láser de 3 cilindros. La pared tras él se vio envuelta en llamas infernales, y la energía azul se tornó de un rojo intenso. Perdón por interrumpir vuestro asqueroso juego de tentáculos, dijo el jinete fantasma con voz grave y ronca. Pero tenía ganas de probar esto. ¡Bum! Con un estruendo ensordecedor, un rayo de luz brotó del cañón, envolviendo al alienígena y la pared que tenía detrás. Cuando la luz se desvaneció, solo quedó un montón de cenizas. Capítulo 66. Un club nocturno alienígena. Tilde. La exclamación de John resonó en el interior de su coche deportivo, un grito triunfal tras su victoria sobre el alienígena tentacular. Su corazón latía con fuerza en su pecho, la adrenalina recorría sus venas mientras aceleraba por la carretera desierta. La aguja del velocímetro superó los 128 km por hora, y el motor del coche ronroneaba como una bestia satisfecha bajo el capó. De repente, el estridente sonido de una sirena rompió el silencio de la noche. Un policía de tránsito, a bordo de su motocicleta, se detuvo junto al auto de John. Su rostro severo estaba iluminado por las luces rojas y azules intermitentes, y su voz amplificada por el altavoz. Oye, detente ahora mismo, vas a exceso de velocidad. John apenas miró a la gente, con una sonrisa burlona en los labios. No redujo la velocidad ni se detuvo. En cambio, extendió la mano y pulsó un botón rojo en el salpicadero. El coche respondió al instante. La elegante carrocería negra se retrajo para revelar intrincadas piezas mecánicas. La transformación fue todo un espectáculo. El deportivo se convirtió en un formidable vehículo, parecido a un acorazado, en plena carretera. Allá vamos. La voz de John rebosaba de expectación mientras observaba cómo los propulsores traseros del coche cobraban vida, lanzando llamaradas azules. Los neumáticos se retrajeron y, con un potente impulso, el coche despegó, elevándose hacia el cielo nocturno. Wada Fatilde. El policía de tránsito solo pudo quedarse mirando, intentando comprender lo que veía. Había visto muchas cosas en su carrera, pero un coche transformándose en un vehículo volador no era una de ellas. John disfrutaba de la libertad del cielo abierto, con la fresca brisa nocturna azotándolo. La emoción de volar era incomparable, mucho más estimulante que correr a toda velocidad por tierra.
Sin embargo, sabía que aún necesitaba a Iris, su fiel dragón. El coche volador, a pesar de sus impresionantes capacidades, solo podía volar a baja altitud y carecía de la agilidad de su dragón. Abajo, la visión de un coche volador causó revuelo entre los espectadores. Gritos de sorpresa y miedo llenaron el aire. La gente señalaba al cielo, con rostros que reflejaban una mezcla de asombro y terror. Dios mío, ¿qué es eso? Mamá, mira, hay un coche volador en el cielo. Oh, estamos perdidos. Los extraterrestres deben haber venido a la Tierra. Dios mío, hay extraterrestres en la Tierra. Esto es aterrador. Jon era consciente del revuelo que estaba causando, pero no le importaba. Siempre había estado en desacuerdo con la política de los hombres de negro de borrar la memoria de las personas para ocultar la verdad. Su arrogancia, su creencia de que eran los salvadores del mundo, le resultaban repugnantes. Quería que la gente supiera la verdad, que viera las cosas extraordinarias que él había visto. Sus acciones no pasaron desapercibidas. La noticia del coche volador se extendió como la pólvora, y toda Nueva York se congregó para presenciar el espectáculo. Aquí les presentamos un reportaje. Hace poco, se vio a un hombre volando un vehículo a baja altura sobre las calles de Manhattan, Nueva York. Por la imagen borrosa, se puede determinar inicialmente que el conductor es un joven de unos 20 años. Entre la multitud que veía las noticias, el agente J permanecía de pie, con la mirada fija en la pantalla. Iba de camino a buscar a su compañero K cuando se topó con la transmisión. Su rostro reflejaba la sorpresa y la incredulidad de quienes lo rodeaban. ¿Qué demonios?, murmuró, intentando comprender la situación. Maldita sea. En los austeros confines de la sede de los hombres de negro, la oficina del director Z era un caos. El propio director estaba en medio de un ataque de ira, con el escritorio volcado y papeles esparcidos por todas partes. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Su voz resonaba en las paredes, un rugido atronador que hizo estremecer a los agentes presentes. Los agentes permanecían en fila, con la cabeza gacha y el cuerpo rígido por la tensión. No se atrevían a respirar, y mucho menos a hablar. Z se giró hacia ellos, señalando con el dedo la pantalla del ordenador donde se reproducía la noticia del paseo de Jon. Ese imbécil anda paseándose por Nueva York en mi coche, ¿y qué hacen ustedes, idiotas? ¿Parados como estatuas? ¿Acaso una orden de búsqueda y captura a nivel nacional es solo un trozo de papel para ustedes? Uno de los agentes, con voz temblorosa, intentó explicar. Lo siento, director, asaltó el departamento hace un rato y se llevó todas nuestras armas. No tenemos los medios para perseguirlo, y su coche, es el vehículo más rápido de todos los hombres de negro. Cállense. No necesito sus excusas. Son todos unos parásitos. La voz de Z era cortante, sus palabras hirientes. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Tendré que enviar a mis mejores agentes, J y K, para que se encarguen de esto. No, director. Una voz femenina severa rompió la tensión en la sala. La agente O entró en la oficina con el rostro contraído por la determinación. J y K son necesarios para manejar la situación de la luz de Zarta. El destino de la Tierra entera está en juego. Comparado con eso, el ataque al cuartel general es insignificante. ¿Estás cuestionando mi decisión, O? La voz de Z era gélida, su mirada penetrante. Somos los hombres de negro, los protectores de la Tierra. Somos la última línea de defensa. Si caemos, ¿cómo podremos proteger al mundo? O no se echó atrás. Dio un paso al frente, le ofreció una taza de café a Z y le puso la mano en el hombro en un gesto reconfortante. Cálmate, Z. No estás bien, estás perdiendo el juicio. La respuesta de Z fue una risa amarga. ¿Juicio? ¿Crees que estoy perdiendo el juicio? ¿Cómo puedo mantener la calma en esta situación? Dime qué debo hacer ahora. No te preocupes, Z dijo con voz tranquilizadora y una sonrisa reconfortante. Recuerda que MIG no se limita a esta sede. Tenemos sucursales por todas partes. Es hora de pedir refuerzos. Al mismo tiempo, Jon se encontró en un inmenso almacén subterráneo. La iluminación era escasa, proyectando largas y misteriosas sombras que danzaban alrededor de los numerosos contenedores dispersos por el espacio. Estos contenedores, repletos de todo tipo de mercancías, eran la base de la operación clandestina. Jon había descubierto este lugar gracias a la información que había obtenido de los hombres de negro. Según los datos, este almacén era una tapadera para un club alienígena, un centro de actividad extraterrestre.
Era un crisol de criminales interestelares, un mercado de armas alienígenas ilegales, drogas e incluso trata de personas. En esencia, era un próspero mercado negro. A pesar de contar con información detallada y pruebas contundentes de las actividades delictivas que se desarrollaban allí, el MIB optó por hacer la vista gorda. Esta apatía era algo que John no podía comprender. ¿Dónde podría estar escondido? Reflexionó John, mientras su mirada recorría los contenedores. Respiró hondo y cerró los ojos para percibir mejor la energía a su alrededor. Al abrirlos de nuevo, su mirada se fijó en un contenedor en particular. Una leve sonrisa asomó en sus labios mientras se acercaba al contenedor. Lo abrió y lo encontró aparentemente vacío. Sin inmutarse, John entró y caminó hasta el fondo antes de propinar una potente patada a la pared. La pared interior se derrumbó bajo el impacto, dejando al descubierto una escalera oculta que conducía al subsuelo. Al final de la escalera había una puerta de ascensor. Perfecto. La sonrisa de John se amplió mientras se dirigía al ascensor. Entró y vio el único botón marcado con el número, primero. Lo pulsó y las puertas del ascensor se cerraron, iniciando el descenso. Tras un instante, las puertas del ascensor se abrieron de nuevo. Capítulo 67. El alienígena con forma de cangrejo. El ritmo palpitante de una sinfonía alienígena reverberaba a través de las paredes metálicas del ascensor, una cacofonía de extrañas armonías que parecían vibrar en los huesos de John. Cuando las puertas del ascensor se abrieron con un siseo, un caleidoscopio de luces rojas parpadeantes y rincones sombríos asaltó sus sentidos, mientras la música se intensificaba hasta alcanzar un crescendo ensordecedor. Aquello no era una reunión cualquiera. Los habitantes de este lugar no eran de la Tierra, sino una variopinta colección de seres extraterrestres, cada uno más extraño que el anterior. Alienígenas de 3 ojos con piel como plata fundida, criaturas parecidas a orangutanes con 6 brazos, alienígenas regordetes con rasgos físicos exagerados, seres reptilianos imponentes e incluso un pulpo gigante que flotaba en el aire, con sus tentáculos ondulando rítmicamente al compás de la música. El espectáculo era un cuadro surrealista de diversidad intergaláctica. Por las estrellas, murmuró John, con los ojos muy abiertos, asombrado y con un toque de inquietud. Había visto escenas similares en el vestíbulo de la sede de los Hombres de Negro, pero allí, los alienígenas estaban bajo el control de los agentes, serios y vestidos de negro. Aquello era un carnaval cósmico, una celebración salvaje y desenfrenada de la vida extraterrestre. La música, una mezcla de melodías intensas y extrañas, parecía enloquecer a los alienígenas. Bailaban, reían y festejaban, con extrañas golosinas en las manos que brillaban con una luminiscencia sobrenatural. Sus copas de vino estaban llenas de líquidos que centelleaban y cambiaban de color, un contenido tan extraño como los seres que lo consumían. Sobre una plataforma elevada, seres extraterrestres de género indeterminado realizaron una danza hipnotizante, contorsionando sus cuerpos alrededor de postes en una exhibición de sensualidad exótica. La multitud rugió en señal de aprobación, y el sonido se convirtió en una extraña sinfonía de gruñidos guturales, chillidos agudos y armonías de otro mundo. John dio un paso adelante, su bota se hundió en algo blando. Un grito agudo resonó desde abajo, y miró hacia abajo para ver un alienígena azul con aspecto de gato, con ojos dispersos por todo el cuerpo. Su boca, una línea irregular en el centro de su rostro, estaba contraída en una mueca de dolor. «Ah. Quita tu pie, criatura inculta. Has pisoteado mí», chilló, su voz una cacofonía estridente. John levantó el pie apresuradamente, dejando al descubierto un apéndice parecido a una cola, sin pelo y de color rojo. Latía bajo su mirada, y los vasos sanguíneos eran visibles bajo la piel translúcida. Era una visión inquietante, y John apartó la mirada rápidamente. «Disculpas», dijo John, retrocediendo apresuradamente con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La singular anatomía del alienígena era un crudo recordatorio de la vasta diversidad de la vida en el universo. La visión del órgano reproductivo expuesto de la criatura, arrastrado por el suelo, era algo que haría que cualquier terrícola se muriera de envidia. Sacudiéndose la sorpresa, John continuó su recorrido por el carnaval alienígena. Una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en su rostro al percibir el embriagador aroma del pecado que impregnaba el aire. Era una mezcla embriagadora de feromonas alienígenas, comida exótica y el inconfundible olor a actividades ilícitas.
Un aroma que despertó al cazador que llevaba dentro, avivando un impulso primario de purgar la maldad que corrompía a estos seres. Pero se contuvo. Todavía no, pensó, mientras sus ojos recorrían la multitud. Hay cosas más importantes que hacer. Su misión era clara. Debía reunirse con el dueño de ese club, un notorio criminal alienígena llamado Laika. Laika, un fletán humanoide de la galaxia Orión, era un personaje conocido en la base de datos de los Hombres de Negro. Su historial delictivo era una larga lista de crímenes atroces cometidos por toda la galaxia, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para la peculiar justicia de Jon. Pero Laika era un personaje escurridizo, que siempre lograba evadir la captura. Ni siquiera los Hombres de Negro habían podido apresarlo, lo que le permitió establecer este nido de iniquidad en la Tierra. Jon sabía que debía actuar con cautela. Una masacre imprudente solo alertaría a Laika y lo obligaría a esconderse. Necesitaba acercarse al alienígena con discreción, engañarlo para que se confiara y luego atacar cuando menos lo esperara. Solo así podría sellar el club y acabar con el resto de los pecadores. Con este plan en mente, Jon se abrió paso entre la multitud de alienígenas, dirigiéndose hacia la puerta trasera que conducía a los aposentos privados de Laika. Estaba a punto de abrirla cuando una voz áspera lo detuvo en seco. ¡Detener! El guardia de seguridad alienígena, una criatura enorme con la piel dura como el granito y cubierta de afiladas púas, le bloqueó el paso a Jon. «Quiero ver a Laika», dijo Jon con voz firme. El guardia resopló, un sonido como el de piedras moliéndose. «Hay muchos que desean ver a nuestro jefe. Si se reuniera con todos los aspirantes, no tendría tiempo para nada más». Jon esbozó una sonrisa encantadora. «Soy un viejo amigo de Laika. Solo vine a ponerme al día». Los ojos del guardia se entrecerraron con recelo. «Todos los visitantes dicen ser amigos. Eres el único terrícola entre ellos». «¿Quién dijo que soy de la Tierra?», replicó Jon, fingiendo estar ofendido. «Solo estoy disfrazado». «Demuéstralo», retó el guardia. La sonrisa de Jon se amplió. «De acuerdo». En un estallido de llamas, se transformó en el Ghost Rider. El guardia retrocedió, con los ojos desorbitados por el miedo. «¿Qué clase de monstruo eres?». Jon, volviendo a su forma humana, soltó una risita. «No soy de la Tierra. Vengo de una galaxia lejana. Probablemente nunca hayas visto a alguien como yo». Inicialmente, Jon había considerado usar la maldición Imperius para entrar, pero rápidamente descartó la idea. Laika estaba rodeada de seguidores, y usar la maldición en tantos probablemente la alertaría. Además, Jon no estaba seguro de si la maldición funcionaría en esos alienígenas. Sus especies eran demasiado diversas como para predecir sus efectos. ¿Lo que está sucediendo? Una figura imponente, parecida a un cangrejo terrestre pero de un rojo intenso, se acercó a ellos. Su voz era un profundo retumbo, como el sonido de un trueno lejano. «Pitka, este hombre desea ver a Laika», explicó el guardia con tono respetuoso. Jon observó al recién llegado, Pitka. Sus rasgos acuáticos y la similitud de su nombre con el de Laika sugerían que podrían provenir del mismo planeta o galaxia. Los ojos de Pitka se abrieron de par en par al ver a Jon transformado en Ghost Rider, y dejó caer su bebida, cuyo líquido chisporroteó al chocar contra el suelo. Tú eres quien se infiltró en el cuartel general de los Hombres de Negro», exclamó Pitka con un tono de asombro en la voz. Jon se quedó atónito. No esperaba que Pitka estuviera tan bien informado, y mucho menos que admirara su audaz acto. Parecía que, a ojos de estos forajidos alienígenas, su desafío a los Hombres de Negro era una hazaña heroica. «Sí, soy yo», confirmó Jon, volviendo a su forma humana. «Necesito ver a tu jefe», añadió. «Casi siempre estoy disfrazado. Como sabes, los Hombres de Negro me persiguen». «Por supuesto que lo entendemos», respondió Pitka con tono respetuoso. «Pero, nuestro jefe tiene reglas estrictas. No recibe a nadie a menos que...». Los ojos de Jon se entrecerraron. «¿A menos que qué?». Pitka se inclinó hacia él, bajando la voz a un susurro cómplice. «A menos que, completes un desafío. Un desafío conocido como el Coliseo que quita la vida». Capítulo 68. El Coliseo. La mirada de Jon era firme, su voz resuelta. «Acepto este desafío», declaró, sus palabras resonando en la vasta y extraña cámara. Desconocía los detalles del desafío, pero el nombre Coliseo bastaba para evocar una imagen vívida en su mente. Una prueba de fuerza, valentía y supervivencia. Un desafío que bien podría terminar en muerte. Pero Jon no era ajeno al peligro.
De hecho, se desenvolvía con soltura en él. Los ojos del alienígena con aspecto de cangrejo se entrecerraron y sus mandíbulas se contrajeron sorprendidas. ¿Has oído hablar de este desafío antes?, preguntó con voz grave y gutural. No, ilumíname, respondió Jon con tono despreocupado. Irradiaba calma, su semblante permanecía impasible a pesar de la gravedad de la situación. El alienígena parpadeó, con evidente confusión. Miró al guardia de seguridad con una mirada inquisitiva. No podía comprender la falta de miedo de Jon. La sola mención del Coliseo bastaba para que la mayoría de los seres huyeran despavoridos. Sin embargo, Jon había aceptado sin dudarlo un instante. Tras un instante de silencio, el alienígena con aspecto de cangrejo exhaló, su aliento un siseo. Ven conmigo, dijo, girando sobre sus talones y abriendo el camino. El Coliseo no es lo que podrías imaginar, comenzó diciendo, con una voz que resonaba en el pasillo tenuemente iluminado. No lucharás contra bestias. Las domarás. A la bestia que llevas dentro, para ser precisos. Debes ganar el juego para ganarte el derecho a conocer al señor Laika. Jon escuchaba, procesando la información. Siguió al alienígena por un pasillo oscuro, donde el aire se volvía más frío a cada paso. Se detuvieron frente a una enorme puerta, cuya superficie estaba grabada con intrincados símbolos alienígenas. Este es el lugar de tu desafío. Por favor, pasa, Jon el jinete fantasma. El alienígena con aspecto de cangrejo señaló la puerta, su mano con forma de garra brillando bajo la tenue luz. Jon se había presentado como Ghost Rider, un nombre con gran significado en su mundo. Había notado que los extraterrestres hablaban inglés, y que sus nombres seguían la convención estadounidense. Esto demostraba la arrogancia de su pueblo, que se creía el centro del universo. Incluso en sus películas, retrataban un universo donde todos hablaban inglés, tenían nombres a su manera y estaban sujetos a sus reglas. ¿Hay alguna otra regla que deba saber?, preguntó Jon, frunciendo ligeramente el ceño. No te preocupes, alguien te lo explicará cuando entres, respondió el alienígena con aspecto de cangrejo, con tono desdeñoso. Jon asintió, con la mirada fija en la puerta. Respiró hondo, preparándose para lo que le esperaba. Luego, sin mirar atrás, cruzó la puerta, listo para afrontar el desafío mortal del Coliseo. La oscuridad tras la puerta lo envolvía todo, tragándose a Jon por completo. Permaneció inmóvil, con los sentidos agudizados, a la espera de lo desconocido. De repente, una voz resonó con un tono exuberante y cautivador. Damas y caballeros de todas las galaxias, y demás espectadores de origen desconocido, bienvenidos al Coliseo de hoy, donde tomaremos a las bestias mortales. Cuando la voz se desvaneció, el entorno se iluminó intensamente, cegando momentáneamente a Jon con un brillo repentino. Una oleada de vítores estalló, ensordecedora. Parpadeando para deslumbrarse, Jon observó a su alrededor. Estaba en un pequeño coliseo, con las gradas repletas de espectadores. La multitud era reducida, no más de 100 personas, pero su entusiasmo era palpable. Arriba, un presentador de 3 ojos estaba sentado en la mesa de comentaristas, con los ojos brillando de emoción. Los espectadores eran un grupo heterogéneo de alienígenas, con apariencias tan diversas como las galaxias de donde provenían. Al otro lado del coliseo, se abrió una puerta y salió un alienígena de piel roja. Era una figura imponente, con largas trenzas, colmillos prominentes y músculos que se ondulaban como trozos de carne. Nuestro campeón, el rey de la doma de bestias, Egma de Andrómeda. Anunció el presentador con voz atronadora. La multitud estalló en vítores, sus voces se unieron en un solo cántico. Egma. 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 Egma rugió en respuesta, flexionando sus músculos y deleitándose con la adoración de la multitud. Y nuestro retador, Jon el jinete fantasma. Continuó el presentador. La reacción del público fue inmediata. Los abucheos llenaron el aire y varios espectadores le mostraron el dedo medio a Jon. Parecía que la señal universal de falta de respeto era, en efecto, universal. Jon apretó los dientes, con la ira latente. Había notado que muchos de los espectadores eran criminales interestelares, con rostros familiares por los registros de los hombres de negro. Se propuso capturarlos más tarde. Por ahora, tenía una bestia que domar y un campeón al que destronar. Ahora, déjenme explicarle las reglas a este novato que no sabe ni vivir ni morir. Resonó la voz del presentador, con un tono burlón. Las risas resonaron en el coliseo, mientras los espectadores se regocijaban ante la aparente ignorancia de Jon. Oye, novato.
Las reglas son sencillas. Tú y Egma domarán cada uno un mamut gigante de Géminis. Al terminar de hablar el presentador, las puertas a ambos lados del coliseo se abrieron con un crujido. 2 carros electrónicos entraron, cada uno con una enorme jaula de hierro. Dentro de las jaulas había 2 bestias gigantescas, cuyo tamaño y ferocidad superaban a cualquier mamut que Jon hubiera visto jamás en la Tierra. Se agitaban contra sus jaulas, y sus rugidos resonaban por todo el coliseo. La multitud estalló en vítores al ver a los mamuts. Miden 4 metros de altura y pesan 12 toneladas. Son salvajes, indomables y pueden aplastar fácilmente a un bisonte adulto. Muchos entrenadores han encontrado su fin bajo sus pies. La voz del presentador rebosaba de júbilo al describir a los mamuts. Hizo una pausa por un momento antes de continuar. Tú y Egma son libres de interferir entre sí durante el proceso de domesticación. Sin embargo, no se permiten armas letales. El administrador de campo realizará ahora una búsqueda. Un alienígena de cabeza puntiaguda se acercó a Jon, escudriñándolo con la mirada. Las reglas no estaban diseñadas para proteger a los concursantes, sino para preservar la integridad de la competición. El reto consistía en domar a la bestia, no en matar al oponente. El peligro de los mamuts ya era suficiente. Añadir armas solo restaría emoción al desafío. ¿Qué es esto? La voz del alienígena era cortante mientras sacaba la varita de Sauco del bolsillo de Jon. Un recuerdo de mi galaxia, respondió Jon con voz tranquila. Es una herramienta que me permite usar mi talento racial. Dijiste que las armas letales no están permitidas, pero esto no es un arma. Es una herramienta, y la necesito. El alienígena reflexionó un instante sobre las palabras de Jon antes de devolverle la varita de Sauco. El juego estaba a punto de comenzar, y Jon estaba listo. Tenía una bestia que domar, un campeón que destronar y una multitud que silenciar. Capítulo 69. Invocando la victoria. La tensión en el ambiente era palpable al concluir el registro corporal. Los 2 directivos, con rostros severos e inexpresivos, abandonaron el lugar, dejando a Egma y Jon solos en la arena. La mirada de Egma estaba fija en Jon, con una mueca de desdén en los labios. El presentador, un hombre de carisma deslumbrante, ocupó el centro del escenario, y su voz resonó por los altavoces. Señoras y señores, nuestros contendientes están listos. Que comiencen los juegos. Sus palabras resonaron en el inmenso estadio, y la expectación alcanzó su punto álgido. Las puertas de hierro de la jaula se abrieron con un crujido, dejando ver a los mamuts, con los ojos desorbitados por la energía contenida. En cuanto las puertas se abrieron lo suficiente, los mamuts salieron disparados, sus enormes cuerpos haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Egma, sin miedo alguno, corrió hacia uno de los mamuts. Blandió una pistola paralizante, cuya descarga eléctrica crepitó en el aire. Con un movimiento rápido, apuntó al mamut, y la corriente eléctrica recorrió su cuerpo. El mamut disminuyó la velocidad, sus movimientos se volvieron lentos. La pistola paralizante no era letal, pero bastó para someter al mamut momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, Egma saltó sobre el mamut, sujetándolo con fuerza por el cuello. Egma ha hecho su jugada. Está montando al mamut. La voz del presentador resonó por todo el estadio, su fingida emoción enloqueció a la multitud. El público rugió en señal de aprobación, sus vítores resonaron por todo el estadio. El presentador dirigió entonces su atención a Jon, que permanecía inmóvil, con la mirada fija en el otro mamut. ¿Y qué hay del Ghost Rider?, preguntó con sarcasmo. Parece que está paralizado por el miedo. La multitud estalló en carcajadas, sus burlas llenaban el aire. Jon, sin embargo, permaneció impasible. Metió la mano en el bolsillo y sacó la varita de Sauco. No apartó la vista del mamut, que ahora se abalanzaba sobre él. La voz del presentador volvió a llenar el estadio, con un tono burlón. Parece que nuestro Ghost Rider está a punto de convertirse en un fantasma. Menudo espectáculo. Jon, sin embargo, mantuvo la calma. Al acercarse el mamut, alzó la varita de Sauco y la apuntó hacia la bestia. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras resonaron por todo el estadio. Imperio. En un instante, el mamut se detuvo, sus ojos salvajes ahora serenos. La multitud enmudeció, sus vítores ahogándose en su garganta. El presentador se quedó sin palabras, su tono burlón fue reemplazado por incredulidad. ¿Qué demonios? La voz del presentador resonó en el estadio, su incredulidad palpable. El mamut se ha detenido. ¿Qué está pasando?
El mamut, antes una imagen de furia salvaje, ahora se movía con una calma casi inquietante. Se acercó a Jon, doblando sus enormes rodillas en señal de sumisión. La multitud observó en silencio atónito cómo el mamut se arrodillaba ante Jon, reconociéndolo como su amo. Esta era la maldición Imperius, una de las 3 maldiciones imperdonables del mundo de Harry Potter. Si se lanzaba con éxito, la víctima obedecería todas las órdenes del hechicero. Cuanto menos inteligente era la víctima, mayor era la probabilidad de éxito. En el caso de los humanos con una gran fuerza de voluntad, los efectos del hechizo solían ser efímeros. ¿Son estos los mismos mamuts Géminis que se han cobrado la vida de innumerables entrenadores?, preguntó el presentador en un susurro, con la sorpresa reflejada en su rostro. El público guardó silencio, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. La escena que se desarrollaba ante ellos era sencillamente surrealista. Jon saltó sobre el mamut con movimientos gráciles. Bajo su control, el mamut se puso de pie sin oponer resistencia. Giró a la orden de Jon, una clara señal de que lo tenía bajo su dominio. Esto es increíble. ¿Cómo lo hizo? ¿Es algún tipo de talento racial? La voz del presentador estaba llena de asombro, olvidando su burla anterior. De repente, Jon sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Se giró y vio a Eggman, con su mamut aún inquieto bajo él. Eggman le apuntaba con su pistola paralizante, con una sonrisa burlona en el rostro. Las reglas del juego permitían tal interferencia, pero Jon no se inmutó. Con una mueca de desprecio, Jon apuntó la varita de Sauco a Eggman. Levicorpus. Ordenó. La sonrisa burlona de Eggman se desvaneció al sentir que sus pies se elevaban del suelo. Quedó suspendido en el aire, su mundo patas arriba. El mamut que yacía bajo él se sacudió, arrojándolo de su lomo. La multitud estalló en vítores, sus voces resonando por todo el estadio. Eggman ha caído. ¿Qué viene ahora? La voz del presentador resonó por todo el estadio, su emoción era palpable. Eggman, tendido en el suelo, alzó la vista y vio las enormes pezuñas del mamut cerniéndose sobre él. ¡Mierda!, exclamó con voz aterrorizada. Pero ya era demasiado tarde. La pezuña del mamut se estrelló contra el suelo, acabando con la vida de Eggman en un espectáculo espantoso. La multitud jadeó, llevándose las manos a la cara. El presentador se quedó sin palabras, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Jon había ganado. Había derrotado a los alienígenas usando magia. Tras un momento de silencio atónito, la voz del locutor resonó en el estadio. Damas y caballeros, el ganador de este partido es Jon, el jinete fantasma. La multitud estalló en vítores, olvidando su decepción. El inesperado resultado los había dejado satisfechos. Pero lo que no sabían era que el hombre al que animaban estaba a punto de poner su mundo patas arriba. Jon oyó un aplauso lento a sus espaldas. Se giró y vio al alienígena con aspecto de cangrejo que se acercaba. ¿Puedes llevarme a ver a tu jefe?, preguntó Jon con voz tranquila. El alienígena con aspecto de cangrejo sonrió. Por supuesto. A nuestro señor Laika le encantan las personas con habilidades únicas como las tuyas. Seguro que encontrará un puesto adecuado para ti. El alienígena creía que Jon estaba buscando trabajo. Jon no perdió el tiempo. Llévenme con él, ordenó. Por favor, sígueme, respondió el alienígena con aspecto de cangrejo, guiando a Jon fuera del coliseo. Mientras tanto, en una lujosa habitación, un enorme lenguado con forma humana estaba sentado a la mesa, con cuchillo y tenedor en mano. Delante de él había un plato con una imagen espantosa. Una placenta humana con un feto dentro. Jefe, he traído a alguien aquí. Resonó una voz en la habitación. La puerta se abrió, dejando ver a Jon y al alienígena con aspecto de cangrejo. El juego había terminado, pero la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Fin del capítulo 69.